Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 694, La Puerta Oeste y el trabajo de campo. Bienvenidos, Lady Rosamine, Lord Melchior, dijo Damuel, saludándonos junto a Matías. Todos los que ve aquí participaron en la batalla de la Puerta Oeste. Eché un vistazo a los soldados reunidos mientras Ferdinand me ayudaba a desmontar su bestia. Estaban arrodillados ante nosotros, con la cabeza gacha. Damuel me había dicho que ninguno estaba gravemente herido, pero viendo sus vendas y sus miembros débilmente colgando, desde luego no estaban en plena forma. Esas heridas afectarían casi con toda seguridad a su vida laboral en el futuro. Hermana, hay heridos, murmuró Melchior mientras bajaba de la bestia de su criado. Los caballeros habían sido atendidos por sus compañeros y médicos, mientras que los soldados rasos no debían de haber recibido atención alguna. No temas, Melchior. Los curaré. ¿Te queda suficiente maná para hacerlo?, preguntó Melchior, asombrado. Dado que aún no asistía a la academia ni comprimía su maná, debía de haberse extendido mucho durante nuestra oración por los difuntos. Sonreí a Melchior y le puse una mano en la cabeza, que ahora estaba mucho más baja que el nivel de mis ojos. Cuantas más protecciones divinas obtiene uno de los dioses, menos maná necesita para estas cosas. Pronto te convertirás en el sumo obispo. Reza por el ducado y su gente, y esfuérzate por obtener protecciones divinas de tantos dioses como puedas. Haré todo lo posible por ser como usted, hermana. Ya eres muy hábil y considerado, Melchior. No dudo de que llegarás a ser un sumo obispo mucho mejor que yo. Me reí entre dientes, luego quité la mano de su cabeza y me dirigí a los que estaban arrodillados. Mi asistente Damuel me ha hablado de tu heroísmo. Luchaste valientemente para proteger esta ciudad. Si los Wolfaniels de los invasores hubieran logrado atravesar la puerta, las bajas entre los plebeyos habrían sido devastadoras. Los soldados arrodillados levantaron la cabeza, y se quedaron boquiabiertos cuando me vieron. Yo había visitado la Puerta Oeste el año pasado para recuperar a Clarissa, y también vestía las mismas ropas. Por eso, todos aquí reconocieron el cambio en mí mucho mejor que los plebeyos que solo me veían de lejos en la capilla. Papá entrecerró un poco los ojos, como si estuviera contemplando una luz deslumbrante. Había alegría y orgullo en su expresión, pero también tristeza. No sería exagerado decir que sus valientes acciones de ayer salvaron nuestra hermosa ciudad, y al parecer a costa de su propio bienestar. Deseo curarlos a todos, para que puedan continuar con su buen trabajo. Straight Colben. Cerré los ojos, convertí mi estapé en el bastón de Flutrane y empecé a rezar. Oh, diosa de la curación Heilsmers, de los exaltados 12 de la diosa del agua Flutrane, escucha mis plegarias. Préstame tu poder divino y concédeme la facultad de curar a aquellos que han sido heridos. Toca la divina melodía y lanza las dichosas ondas de tu pura protección divina. Incluso con los ojos cerrados, podía sentir la luz verde fluyendo de mi estapé. Los soldados y mis sirvientes gritaron, sorprendidos de que pudiera producir una bendición tan grande. Rosamine, ya basta, murmuró Ferdinand, con urgencia en la voz. No más. Dejé de canalizar maná en mi estapé, lo disipé con Ruken y luego abrí los ojos lentamente. Los soldados que hacía unos instantes hacían muecas de dolor se desataron las ataduras, examinaron la piel que había debajo y declararon con alegría que estaban curados. Fue un gran alivio. Uno de los soldados se adelantó y se golpeó 2 veces el pecho izquierdo con el puño derecho. Su consideración es mucho más de lo que merecemos, pero se lo agradecemos. Como comandante de esta puerta, permítanme expresarles personalmente mi agradecimiento. Me quedé mirando al hombre, desconcertado.
Le había visto antes, pero no sabía cómo se llamaba. Creía que Gunther era el comandante aquí. Ha resuelto unirse a usted y a su personal cuando se trasladen. Por lo tanto, ya hemos llevado a cabo su traspaso. Eso tenía sentido. Había pasado casi un año desde que pedí a mi familia que se preparara para acompañarme, y el templo también había estado ocupado con sus traspasos. Solo podía imaginar el caos que se habría desatado si el puesto de comandante no se hubiera traspasado antes de mi partida. Para serle franco, perder a Gunther supondrá un gran golpe para Ehrenfest, dijo el comandante. Como estoy seguro de que sabe, es un guardia con talento que protegerá a su personal sin falta. Estaba claramente preocupado por mi padre, que dejaba su trabajo para viajar a otra tierra con su familia. Me reconforta saber que Gunther va a estar con ellos. Y en ese sentido, traigo conmigo recompensas de mi padre adoptivo, el archiduque, para repartir entre aquellos de ustedes que lucharon para proteger su ducado. Llamé a Melchior e hice mi anuncio. Mi hermano pequeño, Melchior, va a sucederme como sumo obispo. Deseo convertirme en un sumo obispo en el que el pueblo de este ducado pueda confiar, como lo fue mi hermana antes que yo. Estoy deseando trabajar con todos ustedes, declaró Melchior. A continuación, hizo una señal a sus asistentes para que comenzaran a distribuir las recompensas. Mientras los soldados recibían sus compensaciones, empecé a preguntarles por la batalla de ayer. Había visto a algunos de ellos en varias ocasiones durante nuestros viajes a Hase, y aunque eran muy cautelosos al hablar, empezaron a relajarse al contar mi historia sobre Damuel. A la tercera campanada, voló a cada una de las puertas y nos advirtió que reforzáramos la guardia, dijo uno. Hizo lo mismo con los trabajadores cuando el barco se acercó. De no ser por sus acciones, habría habido muchas más bajas. Se aseguró de que el mayor número posible de caballeros fueran asignados a la puerta oeste, añadió otro. Nuestros aprendices evacuados que le vieron matar uno a esos perros viciosos incluso han empezado a idolatrarle. Ver a los caballeros usar las mismas armas que nosotros también les motivó a entrenar más duro. Los aprendices habían visto el combate desde un punto de vista mucho mejor que el de sus compañeros en primera línea, y el espectáculo les había entusiasmado sobremanera. Habían contemplado atónitos cómo Damuel enviaba ordonnance, mantenía la línea y protegía a los soldados de los ataques enemigos. Eché un vistazo a nuestro hombre del momento y lo vi clavado en el sitio, tan torpe como siempre. Disfrútalo, Damuel. Creo que te lo has ganado. Papá vino a reunirse con nosotros una vez hubo recibido su parte de la recompensa, y los guardias empezaron a contar historias sobre sus increíbles travesuras. Gunther hizo más durante esa batalla que cualquiera de nosotros. Aún así, se me subió el corazón a la garganta cuando lo vi lanzarse hacia adelante para golpear a una de esas bestias feas. Pensé que se lo iban a comer. Era tan propio de él, seguir luchando hasta que todos los encantos de su familia desaparecieran. Mientras todos sus compañeros hablaban de su temeridad, papá sonreía sin un ápice de arrepentimiento. Lady Rosemaine, gracias por proporcionarnos encantos tan poderosos. Me disculpo por usarlos todos, pero no podía ir a lo seguro cuando llegó el momento de defender lo que más me importaba. Lo entiendo, dije. Sus vidas son mucho más importantes. De tal palo, tal astilla, ¿eh? Si hasta yo podía ver las similitudes entre papá y yo, debían de ser claras como el día para Damuel y Ferdinand. Ambos tenían expresiones difíciles de leer. Lady Rosemaine, Lord Melchior, dijo el nuevo comandante, con una mirada severa. Puede que sea una pregunta inapropiada, pero ¿es probable que veamos otro combate pronto? ¿Cuánto tendremos que prepararnos? Los demás soldados se tensaron mientras esperaban nuestra respuesta. No teman, intervino Ferdinand, respondiendo en nuestro lugar. Dio un paso hacia nosotros, y el tono de nuestra conversación dio un vuelco. Los que hacía un momento estaban perdidos en sus historias se pusieron en fila enérgicamente, erguidos como un rayo. Sus recompensas de Aubernfest significan que la batalla ha concluido. Además, fue Arensbach quien nos atacó, y no volverán a invadirnos. Ferdinand me tomó de la mano y tiró de mí hacia él. Me apoyó lo suficiente para que no tropezara y me presentó a todos los reunidos. Durante la reciente batalla,
Rosemain robó la fundación de Arensbach como candidata a archiduque de Ehrenfest, lo que la convierte en la Aub Arensbach de facto. Una vez que el Sent haya dado su aprobación, ella gobernará a nuestro peligroso vecino. Por ello nunca más invadirán Ehrenfest. ¡Oh! Los soldados prorrumpieron en vítores, pero Melchior y sus asistentes permanecieron en silencio, sus ojos revoloteando entre Ferdinand y yo. Mi mente también se quedó en blanco. Finalmente dije: Ferdinand, ahora debemos partir para comenzar nuestro gobierno de Arensbach. Oh soldados de Ehrenfest, les confío a todos la protección de esta ciudad. Preserven su paz para que podamos partir sin temor. Sí, señor. Ferdinand estaba claramente acostumbrado a dar discursos motivadores. Los soldados se golpearon el pecho en un vigoroso saludo. Gunther, continuó, debes acompañar al personal de Rosemain a Arensbach antes de que la situación allí se haya calmado por completo. Protégelos cueste lo que cueste. Se quitó uno de los amuletos que llevaba en el brazo y se lo ofreció a mi padre, que lo contempló antes de mirar entre Ferdinand y yo. Papá pareció inseguro por un momento, pero aceptó el amuleto y dijo, sin falta: Exploremos la parte baja de la ciudad y luego volvamos al templo, dijo Ferdinand, un comentario sorprendente, ya que yo pensaba que me llevaría directamente al templo. Me subió a su bestia alta, como había hecho antes, y surcamos los cielos. Nuestro plan era ir hacia las puertas sur, este y norte, en ese orden. Llamamos mucho la atención mientras volábamos por la ciudad. La gente nos señalaba desde la calle o asomaba la cabeza por la ventana para observarnos. Mientras contemplaba las nostálgicas vistas cerca de la puerta sur, decidí airear mis frustraciones. Ferdinand, ¿en qué estabas pensando? ¿Realmente necesitabas decir todo eso? No dije ni una sola mentira. ¿Y tú pediste esto, no? Puede que no hayas mentido, y desde luego es cierto que sigo queriendo crear una ciudad biblioteca, pero aún no sabemos si el Sent me dará su aprobación. Deberías haber revelado tal información cuando solo estábamos allí para entregar una recompensa del archiduque. Por mucho que deseara que a partir de aquí las cosas fueran como la seda, no podíamos arriesgarnos a ser demasiado optimistas. Si hasta yo entendía eso, Ferdinand también debía hacerlo. Todo el mundo con el que hablo me dice que no soy apto para ser el Sent, dije. Y la familia real necesita absolutamente a alguien que les traiga el libro de Mestionora o el Guthrieseid. Supongamos que dejara todo eso de lado y decidiera seguir siendo un Aub. ¿No se derrumbaría todo el país? Preferiría que no me hicieras ilusiones cuando tenemos tantos problemas sin resolver y ni una sola solución. En lo que a mí respecta, era mejor mantener las expectativas bajas. En respuesta a una severa mirada mía, Ferdinand se limitó a murmurar, ¿desde cuándo eres tan pesimista? Luego empezó a llevarnos a la puerta este. Esto no es pesimismo, es realismo. Entonces domina mejor la realidad. Si deseas que Jürgen Schmidt tenga un Sent con el Guthrieseid, es realmente necesario que te cases con un miembro de la realeza, o entres en la familia real por algún otro medio. Fruncí los labios. Bueno, independientemente de quien ocupe el trono, necesitará el Guthrieseid para ser un verdadero Sent, ¿no? Y para obtener el Guthrieseid había que estar inscrito en la familia real. Ferdinand esbozó una leve sonrisa. ¿Y qué debe hacer alguien cuando no tiene lo que desea? La respuesta debería resultarte fácil. ¿Hacerlo uno mismo? Aventuré. Seguramente no era la respuesta correcta. Ferdinand nunca sacaría a colación la filosofía que tantos quebraderos de cabeza le había dado en el pasado. Efectivamente. Cogeré los materiales necesarios de mi taller y crearé el Guthrieseid en Arensbach. No debería llevar mucho tiempo, ya voy por la mitad. Pasamos por la puerta oeste. Era solo el día después de una intensa batalla, pero la ciudad ya estaba tan animada como siempre. Ferdinand. Le dije. Un rápido vistazo a la historia debería decirte que es una mala idea. La principal razón de la decadencia de la familia real y la pérdida de El Guthrieseid fue el requisito de que la herramienta se transmitiera de un gobernante a otro. ¿Darles una nueva no provocaría el mismo problema? Haré una que desaparecerá tras una sola generación.
Mi objetivo es simplemente superar esta crisis y devolver el proceso de selección de Sent a una meritocracia. Si queremos acabar con la realeza, entonces debemos hacer que los candidatos a Sent vuelvan a necesitar obtener el libro por sí mismos. Harías bien en confiar más en mí. Confío en ti, dije mientras utilizábamos la puerta norte para regresar al templo. Ferdinand sacudió la cabeza y espetó, cámbiate. Rápido. Luego me empujó hacia Fran y los demás. ¿Qué tal la ciudad baja? Me preguntó Mónica cuando volví a mi habitación, que había venido a recibirme con Nicola. Se habían quedado en el templo durante nuestro breve viaje. ¿Hubo mucha destrucción? ¿Ha muerto alguien? Estoy segura de que Gil informará de ello más tarde, pero... Mientras los dos asistentes me ayudaban a quitarme la túnica, les expliqué que la ciudad había parecido casi totalmente intacta. Se sintieron aliviados al oír la noticia. ¿Serás también la sumo obispa en Arensbach? Preguntó Nicola. ¿Qué? Mis ojos se abrieron de par en par ante la bomba que acababa de soltar. ¿Por qué me preguntaba eso, Nicola? Mónica debió de darse cuenta de mi sorpresa, porque se apresuró a explicarme. Harmut habló con todos nosotros mientras estabas en la puerta. Invitó a Fran y a Sam a ir contigo a Arensbach y asistir allí al templo, ya que te van a nombrar próxima a Arensbach tras la conferencia de archiduques. Al parecer, a las dos chicas les habían dicho que también podían acompañarlas. Pero primero, tenían que quedarse aquí y servir a Filine hasta su mayoría de edad. Nos dijeron que empacáramos sus túnicas de sumo obispa con el resto de su equipaje. ¿Deberíamos? Sí. Adelante. Me volví hacia Judith y Angélica, que estaban en la habitación como guardias. ¿Ustedes dos sabían de esto? Harmut nos contó retazos antes de comer. Cuando estabas con Lord Ferdinand, contestó Judith vacilante. Mientras hablamos, Lieseleta y Lord Justus están en el castillo, difundiendo los mismos rumores a nuestros invitados de Dunkelfelger. Para que un plan de esta envergadura se pusiera en marcha tan rápidamente, Ferdinand debía de estar involucrado. Era tan entusiasta como Harmut cuando se trataba de estas cosas. Supuse que realmente estaba fuera de contacto con la realidad. Esto se puso peligroso en el momento en que Ferdinand y Harmut decidieron aliarse. ¿Cómo pude ser tan tonto? Debería haberme dado cuenta de que algo pasaba cuando Harmut decidió no acompañarme a la puerta. ¿Y dónde están Fran y Sam? Pregunté. Están sirviendo el té a Lord Ferdinand en el vestíbulo, cerca de la entrada principal. Nos dijeron que te lleváramos allí una vez que te hubieras cambiado, así que... Salí de los aposentos de la sumo obispa con mis dos ayudantes. Ferdinand, Harmut y mis otros asistentes me esperaban en la entrada principal. Melchior también estaba allí con sus asistentes. Todos mostraban expresiones convencidas, como si les acabaran de explicar algo. Fran y Sam también estaban presentes. Parecían algo inquietos cuando me vieron acercarme. Lady Rosamine, dijo Sam, con un tono más apacible de lo que sugería su rostro. Lord Ferdinand y Lord Harmut nos estaban diciendo que pronto te convertirás en Arensbach. Nos ha preguntado si podemos ir contigo para que el templo de Arensbach sea como este. ¿De verdad puedo ir con ustedes?, preguntó Fran, con cara de duda. ¿De verdad está bien que los acompañe a ti y a Lord Ferdinand? Fran. Estos planes están lejos de estar grabados en piedra, dije, lanzando una mirada fulminante a todos los que lo estaban tratando como un hecho. Todavía necesitamos la aprobación del Sent. Fran respondió con los hombros caídos. Parecía un poco abatido, así que tomé su mano entre las mías y continué. Dicho esto, si estuvieran grabados en piedra, por supuesto que te pediría que me acompañaras. Te querría en cualquier templo al que me trasladara. Esperaré su invitación mientras entreno a mi sustituto, dijo Fran. Su expresión y la de Sam me recordaron a cuando las FAM esperó a que le invitaran a Arensbach, y al instante tuve la sensación de que tenía que hacerlo. Ferdinand me hizo un gesto para que me acercara a su bestia alta y alzamos el vuelo de nuevo. No pude evitar lanzarle una mirada de reproche mientras pronunciaba su nombre. ¿Por fin te has decidido? Se burló. Has expresado tus deseos, y ha sido desagradable verte tan poco comprometido con ellos.
¿De verdad puedo convertirme en AUF si ni siquiera soporto tocar las piedras Face? Esa cuestión puede resolverse con más determinación por tu parte. Sigue tus deseos con más confianza. No dejes que tus miedos te desorienten. Ferdinand me empujó hacia adelante. Mientras contemplaba el vasto cielo que se extendía ante mí, por mi mente revoloteaban recuerdos de los deseos que había compartido con Leonore y Hannelore. Capítulo 695. A Arensbach. Volvimos al castillo y nos encontramos con que nuestros invitados de Dunkelfelger lucían todos brillantes sonrisas y el grupo de Sylvester parecía especialmente conflictivo. Sospeché que se avecinaba una dura reprimenda, pero a pesar de ello manifesté mi determinación. Sylvester, he decidido convertirme en el próximo Auv Arensbach. Lo sé. ¿Cómo? Lo había decidido durante el viaje y decidí hacer mi primera revelación, consciente de que Sylvester sentiría más que nadie el peso de mi ausencia. ¿Cómo, entonces, estaba ya al tanto de mis intenciones? No tenía sentido. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Comprendes las consecuencias de mi traslado a Arensbach, ¿verdad? Ehrenfest. Claro que lo sabe, Lady Rosamine, intervino Hannelore. Pero aún así, el magnánimo Ehrenfest le concedió su permiso. Ah. Las sonrisas de Hannelore y Heisitze, la mirada distante de Sylvester. Todas las piezas encajaron de repente. Ehrenfest había permanecido pasiva hasta entonces en su diplomacia con los ducados mayores, pero nuestra familia archiducal no debía de tener ninguna posibilidad frente a Dunkelfelger, una vez sentados frente a frente en la mesa de negociaciones. Sylvester se aclaró la garganta. Sería totalmente ridículo permitirte robar la fundación de Arensbach y luego impedirte convertirte en su Auv. Su voz sonaba especialmente gruesa, como si intentara emular a Heisitze. Además, debo reconocer que un candidato a Cent con el Guthriesaid tiene un rango aún más alto que la actual familia real. Al parecer. Empezaba a preocuparme si esto realmente estaba bien. Hannelore me había dado su apoyo, al menos, así que supuse que su ducado me apoyaba. Probablemente. Si pretendes devolver el Guthriesaid a Jürgen Schmidt, continuó Sylvester, estás destinado a abandonar Ehrenfest de todos modos. Arensbach o la soberanía, no importa cuál elijas, me han dicho que el movimiento de tu equipaje y personal permanecerá prácticamente inalterado. Tendremos que trasladar a bastantes sacerdotes grises y doncellas de santuario al templo de Arensbach, pero eso no debería afectar al maná general de Ehrenfest como lo haría el tomar azules. Sus sucesores pueden ser entrenados desde allí. Harmut estaba a punto de lanzar un largo discurso, sin duda queriendo anunciar que todo estaba listo para mi partida, pero Sylvester sacudió la cabeza. Soy muy consciente de la situación, murmuró, con aspecto agotado. Me alegro mucho de que estemos de acuerdo, Auv Ehrenfest, dijo Hannelore con la sonrisa satisfecha de una vencedora. Luego lanzó una mirada a sus asistentes, que se daban palmadas en la espalda. Sylvester. Siento mucho que esto haya llegado en un momento tan inoportuno, dije, sintiendo de pronto el impulso de pedirle disculpas de todo corazón. No sabía que las cosas saldrían así cuando me iba al templo. Se alejó de mis palabras como si espantara a una mascota molesta. No hay necesidad de eso. Ferdinand accedió a negociar con la familia real en nombre de Ehrenfest y tiene intención de volver a Arensbach contigo para prepararte. ¿Cómo podría rechazarlo? Además, con Georgine fuera, mis únicas cargas reales son la realeza y tú. Hay muchas cosas que quiero decir sobre cómo estos giros dramáticos siempre me sacan de quicio, pero eso dejará de ser un problema al final de la próxima conferencia de archiduques. Puedo contener mi lengua hasta que el polvo se haya asentado. ¿No me pediste que dejara de fijarme en Ehrenfest y encontrara la felicidad en Arensbach? Preguntó Ferdinand, con una sonrisa jugueteando en sus labios. Simplemente pretendo vivir como me pediste, querido hermano mío. La mejilla de Sylvester se crispó. Siempre haces payasadas como esta, refunfuñó, con una expresión mezcla de exasperación y alegría. Mientras observaba el ir y venir de los dos hermanos, empecé a preguntarme si se habían olvidado de nuestros invitados. Así actuaban normalmente cuando estaban solos. Haz lo que deseas, concluyó Sylvester.
Pero Sylvester, dije, ¿qué pasa con el Geduld de Ferdinand? ¿Te refieres a esos laboratorios que le estás haciendo, verdad? Me alegro de que al menos uno de nosotros se divierta. Sylvester estaba cometiendo un gran error. Ferdinand solo quería un laboratorio en Arensbach como último recurso. Su verdadero deseo era tener uno aquí, en Ehrenfest, pero esa idea ya había sido rechazada. Esos laboratorios no son su Geduld, dije. Ehrenfest lo es. Por eso creo que deberías hacerle un laboratorio aquí, para que pueda volver a casa cuando quiera. No tenemos tiempo ni recursos para eso. Si le prometiste un laboratorio, entonces puedes proporcionárselo. Los demás tenemos que arreglar la finca Gerlach que destruiste. Ferdinand me ha dicho que he estropeado tantos sus cimientos que tendremos que rehacerlo todo desde cero. ¡Gah! Mis más sinceras disculpas, grité, con la cabeza entre las manos. Te enviaré el polvo de oro por ello ahora mismo. Harías bien en no hacer promesas que no puedes cumplir, observó Ferdinand, con los ojos fijos en nuestros invitados. Ah. Tenía razón, quizá tuviera suficiente maná para crear el polvo, pero no iba a conseguir nada con mi miedo a tocar las piedras Face. Bajé los hombros, pues una vez más me habían recordado lo inútil que era en aquel momento. No hace falta que te apresures a pagarle, dijo Ferdinand y me dio una ligera palmada en el hombro. Una vez que estemos de vuelta en Arensbach, enviaremos ayuda y asistencia monetaria bajo la apariencia de reparaciones. Además, aunque pareces empeñado en devolverme a Ehrenfest, Sylvester ya no me necesita para completar sus tareas como Aub. Lo está haciendo lo suficientemente bien por su cuenta. Mientras se me permita volver a casa de vez en cuando, estoy perfectamente de acuerdo con este arreglo. No soy tan frío como para rechazarte, replicó Sylvester. Me ocuparé de tu patrimonio. Hablaban como si todo estuviera ya escrito en piedra. Ferdinand, dije. ¿Estás seguro de que quieres vivir en Arensbach? No estás haciendo esto como un autosacrificio, ¿verdad? Negó con la cabeza. ¿Tienes que ser tan irritantemente testaruda? Soy más que capaz de tomar mis propias decisiones. Parece que por una vez se ha centrado en su propia felicidad, dijo Sylvester. Le vas a dar 3 laboratorios, ¿verdad? Parece suficiente pago. Déjale hacer lo que quiera. Apreté las manos. Muy bien. En ese caso, como próximo a Oberensbach, crearé un entorno en el que pueda investigar tanto como desee. Ten la seguridad, Sylvester, de que me encargaré de que sea feliz. Sylvester estalló en carcajadas, mientras Karstedt, que le hacía de guardia, se limitaba a toser un par de veces en un pobre intento de disimular su diversión. Hannelore me miraba como si quisiera gritar, tan cerca. Ferdinand me agarró por el hombro. Rosemaine, entiendo tus motivaciones y tu determinación. No hay necesidad de decir nada más. Ferdinand, ¿se te han vuelto a tapar los oídos? Guarda silencio. De acuerdo. Rillarda luego vino a informar de que el círculo de teletransportación estaba listo, y la puerta de la frontera se había puesto en contacto. Otilia y Gretia estaban entre los que entraron con ella, al igual que Leonore y los demás, que habían hecho sus preparativos mientras no estaban de servicio. Los eruditos desean enviar las pertenencias de todos, continuó Rillarda. Viaja a la puerta de la frontera para aceptarlas, si deseas. De acuerdo. Sylvester asintió, luego salió al balcón e hizo su bestia alta. Vámonos. Nos dirigíamos al teletransportador del campo de entrenamiento de los caballeros. Ya debían de estar hechos los preparativos necesarios, pues incluso los dunkelfelgerianos se habían movilizado sin la menor vacilación. Debía de estar más desinformado que nadie. Ferdinand, dije, me has estado ocultando cosas, ¿verdad? Parece que soy la única que no sabe qué estamos haciendo y dónde. Te lo explicaré en mi bestia alta. Date prisa. Hice lo que se me había ordenado y despegamos. Ferdinand explicó secamente y en voz baja que había propuesto este método de transporte en lugar de usar mi pandabús para disimular mi miedo a usar piedras Face. Utilizaremos los teletransportadores destinados a mercancías sujetas a impuestos para enviar tu equipaje a la puerta de la frontera, continuó.
Luego lo trasladaremos todo al castillo de Arensbach. El lado de Ehrenfest de la puerta fronteriza ya ha sido avisado, y parece seguro asumir que lo mismo es cierto para el lado de Arensbach. ¿Cómo es que estos teletransportadores no se usan cuando alguien se casa en otro ducado? Pregunté. Parecen tan convenientes. Me acordé de todo el equipaje que habíamos metido en Lessig cuando Ferdinand se mudó a Arensbach. Aceptar tales objetos de otro ducado supondría un riesgo de seguridad demasiado grande, por lo que un AUB nunca permitiría que se teletransportaran directamente al castillo. Sin embargo, como usted es la nueva AUB Arensbach, esto no es más que una forma cómoda de enviar su equipaje a su nuevo hogar. No hay nada contra lo que estar en guardia. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta el coste del maná. Tú lo suministras en esta ocasión. Se tardaba más en enviar los artículos por correo, pero en general era la opción más asequible. Esta vez optamos por utilizar los círculos de teletransporte solo porque necesitaría mi equipaje inmediatamente después de mi regreso. Mi ropa para mañana no llegaría a tiempo si la enviaba en carruaje. No estarás mucho tiempo en Arensbach, continuó Ferdinand. Haremos la Biblia en mi taller de allí, y luego prepararemos la participación de los nobles restantes del ducado en la conferencia de archiduques. Tu traslado propiamente dicho y los preparativos para que te conviertas en el AUF tendrán que esperar hasta que hayas recibido la aprobación del rey. Nuestra máxima prioridad era fabricar la herramienta mágica Gutriseit para poder negociar con la familia real. Llegamos al campo de entrenamiento de los caballeros y utilizamos su enorme teletransportador para trasladarnos a la puerta fronteriza entre Ehrenfest y Arensbach. Me había aliviado saber que mi miedo a las piedras Face no incluía la canalización del maná en círculos mágicos. Los caballeros de Ehrenfest y Arensbach ya estaban en la puerta cuando llegamos, y mi equipaje fue trasladado entre los teletransportadores de los dos ducados. Lieseleta y Gretia encabezaban un grupo que comprobaba las etiquetas y demás. Rosemain, dijo Ferdinand, necesitaremos usar estos teletransportadores con bastante regularidad durante el resto del día. Si necesitas una poción de rejuvenecimiento, tómate una ahora que tienes ocasión. Íbamos a enviar a Justus, mis asistentes y mis eruditos al castillo de Arensbach con mis pertenencias. Ferdinand y yo llevaríamos a los caballeros guardianes a la puerta fronteriza y nos teletransportaríamos a Vindewald con los voluntarios, que luego se dirigirían a la puerta que conecta Arensbach con Dunkelfelger. No sé cuántas veces tendremos que activar el teletransportador para trasladar a los 100 caballeros, dijo Ferdinand. ¿Estás seguro de que no deberíamos simplemente volver a casa en Bestia Alta? Preguntó Hannelore, preocupada, pero Ferdinand negó con la cabeza. Habían tardado un día entero en llegar a Vindewald, así que quién sabía cuánto tiempo necesitarían para llegar a Dunkelfelger, que estaba al otro lado de Arensbach. Coloca un teletransportador aquí y empieza a prepararte para teletransportar a todo el mundo, me indicó Ferdinand. Cuando terminé, habíamos establecido contacto con Sergius en el castillo de Arensbach y con Estral en la finca de Vindewald. Nenlo es él. Arensbach. Me había asegurado de que Justus, Lieseleta, Gretia, Harmut, Clarissa y Roderick estuvieran conmigo en el teletransportador antes de activarlo, con algo de ayuda de Ferdinand, por supuesto. Pasarían el tiempo en el castillo guardando mis pertenencias y preparando mi habitación, entre otras cosas. Leticia vino a recibirnos cuando llegamos, así que le confié mis asistentes. Luego activé de nuevo el teletransportador, devolviéndonos a Ferdinand y a mí a la puerta fronteriza. A Ehrenfest, dije. Le avisaremos cuando se haya fijado la fecha de nuestro encuentro con la familia real. No espero que esto funcione, pero lo diré de todos modos, no hagas ninguna locura, ¿de acuerdo? Sí, no estoy seguro de poder prometer eso. Desvié la mirada en lugar de responder. Hacer nuestro propio Gutriseit para poder negociar con la familia real era una locura para cualquiera. ¿Qué estás planeando? Preguntó Sylvester, con los ojos entrecerrados. Debo pedirte que te apresures a calcular los daños de la reciente invasión, intervino Ferdinand con una sonrisa, haciendo caso omiso de la pregunta. Esa información será muy útil durante la conferencia de archiduques. Ferdinand debió de darse cuenta de que estaba tentando a la suerte. Empezó a meter prisa a Hannelore y a los demás para que vertieran maná en el teletransportador sin esperar siquiera una respuesta.
Hizo caso omiso de las exigencias de Sylvester de una explicación y me dijo que me diera prisa también. Nen lo es él. Bin de Wild. En un abrir y cerrar de ojos, nos teletransportamos a nuestro destino, habiendo escapado con éxito de Sylvester. Estral y los caballeros Dunkelfelger estaban todos de pie en filas ordenadas a la espera de nuestra llegada. Aubarensbach. Lord Ferdinand. Bienvenido de nuevo, dijo Estral, su tono pesado y severo. Lo hemos estado esperando. Resultó que los caballeros de Dunkelfelger habían devorado toda la comida y el alcohol de la finca de verano de Vindewald. A la mañana siguiente se dividieron en grupos y organizaron un torneo de duelos. Los caballeros de Arensbach se habían visto obligados a participar y ni siquiera podían ocultar su agotamiento, en marcado contraste con sus pares de Dunkelfelger, que parecían tan satisfechos como siempre. Estaba claro que Ducado tenía más aguante. Ahora empezaremos a teletransportar a todo el mundo a la puerta fronteriza de Dunkelfelger, anunció Ferdinand. Sí, señor, respondieron a coro los voluntarios. Como mucho, solo unos 30 caballeros podían estar en el teletransportador a la vez. Empecé a teletransportar a mis propios guardianes, así como a los caballeros, mientras Ferdinand recibía informes sobre el estado de nuestra provincia actual y del viejo Berkestock. La finca de Vindewald había sido cerrada hasta el final de la conferencia de archiduques, cuando seguramente se le asignaría un nuevo jiebe. Mis disculpas por la espera, Lady Hannelore. Oh, no, no hay necesidad de disculparse, replicó ella. Sobre todo cuando te tomas tantas molestias por nosotros. Hannelore ordenó a los caballeros restantes que se dirigieran al teletransportador. Los 3 viajes de ida y vuelta me habían sentado tan mal que lo único que quería era descansar, pero no podía dejarlo ahora. Este era el último. Me froté las sienes y respiré hondo varias veces. ¿Enfermedad de teletransporte?, preguntó Ferdinand. Sí, lo más probable. Entonces realizaré este último contigo. Estral, vuelve al castillo, pero deja 5 guardias para vigilar la finca. Sí, señor. Entonces Ferdinand se colocó encima del teletransportador con Eckhart, y los dos ayudaron a suministrarle maná. No pasó mucho tiempo antes de que todos apareciéramos en la puerta fronteriza que conecta Arensbach con Dunkelfelger. Los caballeros que habían llegado antes que nosotros esperaban en filas uniformados. Lady Hannelore, estamos en deuda con usted y sus caballeros, dije. ¿Cómo podremos agradecérselo? Solo con mi nueva horquilla me parece más que suficiente, respondió, y luego dejó escapar un silencioso grito ahogado. Oh, pero... Le agradecería una invitación especial a la conferencia de archiduques, ya que soy demasiado joven para asistir de otro modo. Me gustaría verte a ti, el avatar divino de Mestionora, otorgar el Gutriseit a los Sent con mis propios ojos. ¿Perdón? ¿Qué diablos es eso de avatar divino? Hablando de exageración. Mi santidad se estaba transformando rápidamente en algo totalmente distinto. La sonrisa tranquila y brillante de Hannelore empezaba a parecerme siniestra, y algo me decía que la culpa era de Harmut. Lady Hannelore, le dije. Muy bien, interrumpió Ferdinand. Me parece una compensación justa por tu ayuda. Comentaré la idea con tu Aub y haré los arreglos necesarios por mi parte. Muchas gracias, respondió Hannelore. Oh, Lady Rosemaine. ¿No es emocionante? ¿Qué no es emocionante? Sin prestar atención a mi confusión, Hannelore se volvió hacia sus caballeros y gritó, saluden a la avatar divino de Mestionora, la que devolverá el Gutriseit a Jürgen Schmidt. Los caballeros se golpearon 2 veces el lado izquierdo del pecho en perfecta unión. Y con eso, Lady Rosemaine, que nos volvamos a ver en la conferencia de archiduques. Espera un segundo. Solo un segundo. Antes de que pudiera siquiera intentar detenerlos, Hannelore y los caballeros se marcharon ordenadamente. Solo pude observar aturdida cómo sus bestias altas desaparecían en la distancia. ¿Qué fue todo eso? Le pregunté a Ferdinand. Vamos a convertirme en el próximo Aubarensbach, ¿no? No veo por qué Lady Hannelore creyó necesario llamarme avatar divino, ni por qué lo afirmó como si fuera un hecho.
Harmut insistió en que correrías un grave peligro si no te colocábamos en un pedestal más alto que el de la realeza. Si quieres saber más, pregúntale los detalles cuando volvamos. Me tendió la mano. Si tu mareo por teletransporte es demasiado, podemos viajar el resto del camino en bestia alta. No estamos muy lejos de la ciudad de Arensbach. Lo único que me marea ahora mismo es esta inquietante noticia. Vamos a utilizar el teletransportador de nuevo. Necesito interrogar a Harmut de inmediato. Bienvenidos de nuevo, Lady Rosemaine, Lord Ferdinand, dijo Leticia una vez que estuvimos de vuelta en el castillo, algo pálida. Ha llegado una carta de Lady Detlinde en su ausencia. Parece bastante irritada por no poder regresar a Arensbach. Nos entregaron la carta en cuestión, que empecé a leer de inmediato. ¿Qué es todo eso de que han robado la fundación y un nuevo Aub se hace cargo? Estoy a punto de apoderarme del trono. Los lores Leoncio y Gervasio están conmigo. Juro que este, nuevo Aub, pagará muy pronto el precio de su insolencia. Ya sabíamos que teníamos que detener a Detlinde, una de las impulsoras de todo este incidente, pero leer su perorata casi me deja sin aliento. Uno tenía que preguntarse cuánto había pensado en sus acciones, si es que lo había hecho. Lord Ferdinand, ¿sabe a quién se refería con Lord Gervasio? Preguntó Leticia con inquietud. He visitado la finca Lancenave en muchas ocasiones, pero nunca me he encontrado con un hombre con ese nombre. Creo que sí, respondió Ferdinand, ocultando sus verdaderas emociones tras una falsa sonrisa. Si no recuerdo mal, fue el hombre criado para convertirse en el rey de Lancenave. Capítulo 696. Fabricando la Biblia. Rosemaine, vamos a mi taller. ¿No íbamos a pasar el día escuchando los informes de los que se quedaron en Arensbach? Eso puede esperar. Ordena que se los den a Justus y Harmut en su lugar. Al igual que en Ehrenfest, el teletransportador de Arensbach se encontraba en su zona de entrenamiento, solo que estaba mucho más lejos del edificio principal de su castillo. Ferdinand envió varios ordonans, luego me subió a su bestia alta y alzó el vuelo. ¿Así que vamos a tu taller? No, pregunté. Sí, en el edificio oeste. Si nos damos prisa, podremos terminar antes de la cena. Por su taller, Ferdinand entendía su habitación oculta. Llegamos a sus aposentos y los encontramos exactamente en el mismo estado que antes, destrozados por el alboroto de los lancenavenses. No pude evitar arquear la nariz ante tan lamentable espectáculo. ¡Qué desastre! Las paredes y la decoración estaban estropeadas con cortes y arañazos, y había muebles rotos esparcidos por todas partes. Pedí que trasladaran lo que quedaba de mis pertenencias a una habitación de invitados, me informó Ferdinand. Sergius lo ha hecho para que tengas un lugar donde descansar, dijo Justus mientras empujaba un pequeño carro con ingredientes de Ehrenfest hacia la entrada del taller. El equipaje que teletransportamos antes también ha sido llevado allí. Ninguno de nosotros pensó que necesitarías usar tu taller tan pronto. Cornelius me seguía como mi caballero cuando de pronto gritó: «Espere, Lord Ferdinand. ¿Van a estar usted y Lady Rosemaine solos en su taller?» Si es así, debo protestar, sin importar las circunstancias. Si no hay más remedio, permítanme que les acompañen algunos guardianes o algunos eruditos para ayudar en la elaboración de pociones. Quien desea acompañarnos puede hacerlo, pero les advierto, no se interpongan en mi camino. Solo actúo por falta de tiempo. Ferdinand tomó el carro de Justus y se dirigió a su habitación oculta. Eckhart se quedó fuera como su guardia y luego señaló la entrada con la barbilla, como indicándonos que nos diéramos prisa en entrar. Asentí y me abrí paso. Espera. Ferdinand suele tener una barrera dependiente del maná que bloquea la entrada a su habitación oculta, ¿verdad? Ese había sido el caso de su habitación oculta en el templo, y parecía poco probable que no hubiera instalado una aquí en Arensbach, donde corría un riesgo mucho mayor. Esperé a que Cornelius y los demás me siguieran dentro, pero no pudieron, como era de esperar. Ferdinand, parece que tu barrera impidió que Cornelius se uniera a nosotros. Sí, eso parece, respondió. La herramienta mágica utilizada para comunicarse a través de la puerta de la habitación oculta parpadeó, y llegó un único mensaje de Cornelius.
Por favor, desactiva la barrera. No, respondió Ferdinand. Si desea entrar, obtenga más maná. Eckhart, no nos molestes hasta la cena. Ata a cualquiera que cause demasiado alboroto. Ferdinand se apartó de la puerta para mirarme. Rosemaine, ven aquí. Debería hacerte un examen médico ahora que no hay nadie cerca para quejarse. Tener un conocimiento claro de tu salud es de suma importancia. Enseguida empezó a tocarme las mejillas y el cuello, como hacía normalmente cuando inspeccionaba mi salud. Realizó varias comprobaciones y luego refunfuñó que yo había mejorado en lo que a fingir se refiere. ¿No debería alabarme por haberme vuelto más femenina? Pregunté con los labios fruncidos. No podía creer que se quejara ahora que por fin me ajustaba a las exigencias de la sociedad noble. En respuesta, Ferdinand me pellizcó la mejilla y dijo, excelente trabajo. No puedo decir que esto se sienta muy sincero. Tu mana es aún más inestable de lo que esperaba. Quizá por eso se te escapa tanto cuando rezas. Una bendición lo suficientemente grande como para volar fuera de la ciudad no era necesaria para llorar a los muertos o curar a los heridos. Recé por todos los que murieron, fueran amigos o enemigos. Y como curé a los soldados con los ojos cerrados, no pude ver cuánto maná estaba usando. Ferdinand hizo una mueca. ¿Era realmente necesario llorar a nuestros enemigos? Puede que no tuviera sentido para los estándares de Jürgen Schmidt, pero para mí era importante. Otra costumbre de por allí, entonces. Clásico de Ferdinand. Es tan perspicaz como siempre. Normalmente no te criticaría por actuar como corresponde a una santa, continuó, pero debes ser más cauta con tu cantidad de maná. Una bendición excesivamente grande puede hacer más mal que bien a los plebeyos sin maná. Ten cuidado de mantener los ojos abiertos si alguna vez necesitas curarlos de nuevo. ¿Era realmente tan excesiva? Envolvió casi toda la ciudad. Eso había sido probablemente porque había querido curar a todos en Ehrenfest que habían participado en la batalla. Pero claro, cualquiera que no lo hubiera sabido lo habría considerado desorbitado. Por otra parte, ahora que ya no podemos usar piedras Face para drenar tu maná desbordante, supongo que tus plegarias tienen algún mérito. Ferdinand me miró, frunciendo el ceño. Mi repentino estirón, unido a que el jurebe había disuelto mis cúmulos de maná, significaba que representaba una tremenda amenaza para todos los que me rodeaban cuando mi maná era tan inestable. Insomnio, poco apetito, este nuevo miedo a las piedras Face. ¿Tienes algún otro síntoma? Preguntó Ferdinand. Ninguno que yo sepa. Si tenemos que empezar por algún sitio, me gustaría librarme de esta fobia a las piedras Face. Realmente es bastante inconveniente. Con el ceño fruncido, Ferdinand me hizo una serie de preguntas. ¿Qué piedras Face me daban más miedo? ¿En qué situaciones me sentía más incómoda? Si me sentía cómoda con otras herramientas mágicas aparte de mi estape, etc. Las piedras Face sin procesar son las que más miedo me dan, luego los ordonance, dije. Ver lo que bien podría ser una criatura viva convertirse en una piedra Fey me recuerda a... Así que no tienes problemas con los stabs porque no parecen piedras Face. Pero cerraste los ojos cuando usaste el bastón de Flotrane, ¿verdad? La visión de su piedra Fey fue demasiado para ti, incluso sabiendo que solo era tu estape transformado. Intenté no mirar porque no quería recordar todo lo que presencié. Ya veo. Entonces puedes usar herramientas mágicas siempre que no las mires. Probemos algo. Ferdinand me dio una fruta, un schalaud, por lo que pude ver. La hice rodar por mi mano. Parece que los ingredientes te sientan bien, dijo. Canaliza tu maná en ella. Quiero ver si puedes soportar tocar una piedra Fey cuando hayas presenciado su creación. Crear una piedra Fey. La sola idea me hacía temblar. Ferdinand me cogió de la mano y me animó a descansar en un banco cercano. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que lo había usado, pero estaba tan duro como lo recordaba. Por alguna razón, el schalaud que tenía en la mano me pareció aún más imponente. Ferdinand. Yo. Se sentó a mi lado y me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Si te resulta demasiado duro, puedes cerrar los ojos o tirar la fruta.
Tenía la cara mucho más cerca de la mía de lo que estaba acostumbrado, sin duda porque ahora era más alto. Había preocupación en sus ojos dorados. Hoy estás siendo inusualmente amable. El Ferdinand al que estoy acostumbrado se habría quejado y me habría dicho que me diera prisa. Realmente era difícil de creer que este fuera el mismo hombre que antes me había obligado a estar sin dormir y me había presionado hasta el punto de acabar colapsada o postrada en cama. ¿Prefieres que sea estricto contigo?, me preguntó con la mirada. Mi respuesta fue un no rotundo. Sabía que era sensible al derramamiento de sangre y a la muerte, pero aún así opté por abrirme paso entre el enemigo y rescatar a los caballeros de Gerlach, dijo Ferdinand. Tu estado actual fue consecuencia de esa decisión, y ahora tienes una debilidad fatal que debe ser superada. Seguramente nos ayudaría a ambos si unos pocos gestos amables pudieran hacer el truco, pero dudo que las cosas vayan a ser tan fáciles. Me dio unas palmadas en la cabeza. Fue un torpe intento de consuelo, pero sirvió para aliviar parte de la tensión que sentía. Fue gracias a que aceptaste quedarte con nosotros, y nos proporcionaste tu curación, que los caballeros de Gerlach sobrevivieron. No lo olvides. Bien. Empecé a canalizar mana en la fruta, tratando de convertirla en una piedra fea y amarilla. Pero cuando empezó la transformación, todo mi cuerpo se puso rígido. Es solo un Schalaud, Rosemain, una simple fruta. No hay nada que temer. Me aferré a sus palabras, pero no fueron suficientes. No podía ignorar la piedra fey que había aparecido en mi mano. Seguí forzando mi maná en ella, aterrorizada, y se convirtió en polvo de oro en un abrir y cerrar de ojos. Parece que puedo hacer polvo de oro sin problemas, murmuré. Supongo que podré ayudar a Sylvester a reparar la finca de los Gerlach, después de todo. Estamos en una habitación oculta, no hay necesidad de esconderse tras una sonrisa tan falsa. Siento haberte hecho pasar por algo tan desagradable, pero ahora tengo las respuestas que buscaba, al menos. Bebe una poción y luego descansa hasta que terminen mis preparativos. Ferdinand se levantó, examinó las pociones de su estantería y me dio una. No debía de estar mintiendo cuando le dijo a Cornelius que el tiempo era esencial, ya que empezó a correr por la habitación, sacando y colocando ordenadamente todo lo que necesitaría para su brebaje. Sus manos no dejaron de moverse ni un momento. Mientras observaba cómo Ferdinand sacaba una gavilla del papel fey que le había enviado antes, olfateé rápidamente la poción que me había dado. No olía como ninguna de las pociones de rejuvenecimiento a las que estaba acostumbrada. ¿Qué clase de poción es esta?, pregunté. Un tipo valioso que uso cuando debo comer pero no quiero. Pronto necesitarás comer algo de la cocina de Arensbach, ¿verdad? Bébetela ahora que aún puedes. Dudaba que la cocina rica en especias de Arensbach me sentara bien en mi estado actual. Recordé los platos saludables que Leticia me había dado después de mi letargo de 2 días y decidí beberme la poción sin rechistar. ¿Sabemos dónde está Lady Detlinde ahora mismo?, pregunté. No puede entrar en el dormitorio de Arensbach ni volver a la finca de Lancenave, ¿verdad? La finca Lancenave contiene un teletransportador a la villa Adalgisa, donde se alojan sus princesas y los niños elegidos para convertirse en rey. Si lo ha utilizado, supongo que se encuentra allí ahora. Se encuentra dentro del recinto de la Academia Real, perfecto para obtener el Guthrie. Ferdinand continuó señalando que el centro original que había acogido a Adalgisa no había querido poner sus aposentos en la soberanía donde vivían él y sus allegados. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. Fluyó en mi mente de forma espontánea. Si tu Biblia carece de esos detalles, entonces bien. No hay necesidad de que los conozcas. Para que hubiera adquirido ese conocimiento del libro de Mestionora, no debía estar presente en la porción que yo había recibido. Realicé una rápida comprobación, y efectivamente, no se mencionaba a Adalgisa. Si eres tan amable, escribe toda la información que has obtenido, dijo Ferdinand. Empujó una mesa baja frente a mí y colocó sobre ella el papel que había sacado. Al inspeccionar las hojas, me di cuenta de que ya había mucha información escrita en ellas. La idea de que estaba a punto de hacer un libro me levantó un poco el ánimo. Guthrie. Ferdinand se sentó a mi lado, hizo su libro de Mestionora y lo abrió.
Eché un vistazo a su interior y vi que su texto estaba lleno de espacios vacíos, que él señaló mientras decía: Rosamine, quiero que busques estas partes en tu propia Biblia. Estaba en una sección sobre puertas de campo. Empecé a buscar la información que Ferdinand quería. Mientras tanto, cogió y hojeó varias de las hojas que descansaban sobre la mesa, y luego arrancó una página incompleta en particular. Toma, acabé diciendo. Comparando nuestros dos libros, había conseguido encontrar el texto que faltaba. Ferdinand inspeccionó mi Biblia y empezó a rellenar los huecos en la hoja que había cogido. Era rápido, pero escribirlo todo le llevaría siglos. Puedo sugerir copiar y pegar el texto, le dije. Tu método actual te llevará demasiado tiempo. Tenemos que ser prudentes con el tiempo, pero ¿funciona de verdad tu método? Ejeje. Solo mira. Pongo las puntas de mis dedos en mi libro de Mestionora, marcando mi área de selección. Luego, copiar y pegar. Rosamine, el tamaño de tus letras no coincide con el resto del texto. ¿Qué? Hasta ahora, solo había pegado en hojas de papel completamente en blanco. No era capaz de ajustar el tamaño para que coincidiera perfectamente con el texto ya existente. No encajan del todo, pero es lo suficientemente legible, ¿verdad? Parece poco elegante. Cierto. Hasta yo pensé eso. El texto desajustado se veía estéticamente terrible y era, para ser honesto, de plano difícil de leer. El texto es legible, pero el tamaño causará problemas más adelante. Los círculos mágicos tendrán que encajar perfectamente para estar completos. Tu nuevo hechizo es inutilizable aquí. Espera un momento. Déjame ver si puedo reducirlo. Como dije, necesitamos ser cautelosos con el tiempo. Será más rápido que lo haga a mano. Ferdinand había renunciado a mi idea en un abrir y cerrar de ojos, pero yo no iba a derrumbarme tan fácilmente. Va a ser muy útil. Confía en mí. No descarto la idea en su totalidad. Podemos experimentar más tarde, cuando nos apetezca. Como te he dicho, ahora no tenemos tiempo. Pero lo inventé específicamente como una forma de ahorrar tiempo. La idea de que no íbamos a utilizarlo ahora, cuando resultaría más útil, era realmente deprimente. Ferdinand giró a regañadientes su libro de Mestionora para mirarme. En ese caso, intenta plantar el contenido de tu Biblia en la mía. Tener que enseñarte cada página resultaría de lo más tedioso, así que agradecería un método para saltarme ese proceso. Sin embargo, si no eres capaz de lograrlo, debo pedirte que desistas por ahora. Entendido. Haré lo que pueda. Copiar y pegar. Intenté usar mi técnica como había propuesto. Mi maná fue absorbido por la Biblia de Ferdinand, y el texto que faltaba fue copiado con éxito. Lo hice, Ferdinand. Lo conseguí. Grité. Grité, mirándole para confirmar que mi método era bastante útil. Las letras tienen el tamaño correcto, y la página está completamente llena de conocimiento. Ferdinand se cruzó de brazos y frunció el ceño. Es conveniente, pero... ¿Pero qué? ¿Hay algún problema? Guardó silencio un momento, luego se levantó deliberadamente y acercó lo que parecían dos tubos de ensayo. Aunque reconozco la extrema conveniencia de tu hechizo y lo acepto como el uso más lógico de nuestro tiempo, debo pedirte que bebas esto antes de continuar. ¿Qué son? Pregunté. Ya los has tomado antes. Bébatelos y tendrás la respuesta. Confundida, bebí las pociones. La primera era más dulce y bajaba más fácilmente que una poción de rejuvenecimiento, pero no recordaba haberla probado antes. Para ser sincera, no tenía ni idea de lo que podía ser. La segunda, sin embargo, era otra historia. Era la misma poción que me había hecho beber una vez cuando me quedé completamente sin maná. No reconocí la primera, pero recuerdo la segunda, dije. ¿Había alguna razón para que me la dieras ahora? Ya tengo maná más que suficiente. ¿No reconociste el primero, eh? Ya veo. Bueno, en cualquier caso, rellena los espacios en blanco como te pido. Ferdinand respiró hondo, como si se armara de valor,
y pasó a la página siguiente de su libro de Mestionora. Encontré la entrada correspondiente en mi propia Biblia y copié el contenido utilizando mi método especial. Repetimos el proceso una y otra vez. Ferdinand, ¿estás bien? Le pregunté. Pareces un poco descompuesto. Se agarraba la cabeza y se frotaba los brazos. No tienes que preocuparte por mí. ¿Cómo puedes decir eso? Estás muy raro. Ah. ¿Será porque no has descansado bien desde que te envenenaron? Deberías tomarte un descanso antes de continuar con nuestro trabajo aquí. Ya viste cómo era Cornelius, si salimos de esta habitación, dudo que nos permita volver. Solo tenemos hasta la cena, así que debo pedirte que le des prioridad al Gutrisate por ahora. Una vez que hayas completado todas las páginas que necesito, llevaré a cabo la elaboración de pociones por mi cuenta. No iba a discutir con la mirada severa que me dirigía Ferdinand, así que volví rápidamente a la tarea que tenía entre manos. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Eso bastará, dijo Ferdinand. Deberías ser capaz de manejar el resto sin ti. Algunos de los pasos a seguir implican trabajar con piedras Face, así que te permito que te vayas antes que yo. Ponía cara de valiente, pero la forma en que estaba desplomado delataba un agotamiento total y absoluto. ¿No deberías irte antes? Está claro que no te encuentras bien. Descansar un poco antes de cenar te vendría muy bien. Olvídate de mí. Vete, respondió Ferdinand, haciéndome señas para que me fuera. Era un poco molesto que se negara obstinadamente a cooperar, pero no era la primera vez que intentaba ocultar su mala salud a los demás. Si no te encuentras mal, ¿qué tal si transcribes tus secciones del libro a las mías? ¿Has perdido la cabeza? En absoluto, espetó Ferdinand, mirándome como si yo fuera el mayor idiota del mundo. ¿Has perdido la cabeza? Repliqué, con los labios fruncidos ante aquella injusticia atroz. He utilizado mi nueva técnica para rellenar parte de tu libro, así que ¿por qué no ibas a rellenar tu parte del mío a cambio? No era el único que quería leerlo entero. Ferdinand hizo una mueca y dijo, me niego. Tu nuevo hechizo requiere una pronunciación anormal y funciona con principios desconocidos para mí, así que supongo que me llevaría demasiado tiempo aprenderlo. Creo en ti, Ferdinand. ¿Recuerdas lo rápido que aprendiste a hacer mi pistola de agua? Bonifatius y los demás se habían esforzado por replicarla, pero Ferdinand no. Estaba seguro de que aprendería mi nuevo hechizo con la misma facilidad. Pero continuó negándose. Si no puedes aprender mi hechizo, entonces lo usaré yo, le dije. Préstame tu libro para que pueda reproducir su texto. ¿Realmente puedes hacer eso por tu cuenta? Vamos a averiguarlo. Toqué con 2 dedos la Biblia abierta de Ferdinand y los utilicé para seleccionar la información que quería. Ferdinand jadeó y me apartó la mano de un manotazo antes de cerrar de golpe su libro de Mestionora y hacerlo desaparecer. ¡Ah! ¿A qué vino eso?, grité. Estaba funcionando. Todavía es demasiado pronto para ti. Espera a ser mayor de edad, como mínimo. Mis ojos se abrieron de par en par ante aquel repentino cambio de actitud. ¿Quieres que espere 2 años enteros? Es demasiado tiempo, sobre todo cuando podría hacerlo ahora. Ferdinand me fulminó con la mirada y negó con la cabeza. Tengo mis razones para negarme. Hacerlo ahora sería completamente inaceptable. Tienes tus razones, ¿verdad? ¿Quieres explicármelas? No, respondió Ferdinand, sin intentar siquiera jugar a la pelota. Incluso cuando le miré a los ojos, exigiéndole en silencio que me explicara, me puso una mano en la cara y me apartó. No te acerques tanto, me dijo. ¿De verdad tengo que recordarte que tenemos muy poco tiempo? La creación de nuestra herramienta mágica debería ir antes que rellenar las lagunas de tu Biblia. Y mi petición de que te fueras antes era por tu bien. Estoy a punto de sacar mis piedras Face de elaboración. Ferdinand. ¿Es esta persona Gervasio una gran amenaza? Pregunté. Su prisa por hacer el Gutrisate había comenzado con la mención de ese nombre. Fue criado para ser el rey de Lancenave, ¿verdad? ¿Eso lo convierte en tu hermano?
En un instante, la emoción desapareció del rostro de Ferdinand. No estaba enfadado ni ansioso. Se limitó a mirarme sin comprender antes de bajar la vista hacia su mano. No es mi hermano, dijo con cautela. Que yo sepa, ni siquiera nos conocemos. Pero sé algo de él. Debía de referirse a los conocimientos que había obtenido del libro de Mestionora. Quizás se había mirado la mano para leerlo, olvidando que lo había hecho desaparecer. Gervasio era el hijo omnielemental con más maná de todos los nacidos de las 3 princesas Adalgisa, explicó Ferdinand. Por ello, fue elegido rey de Lancenave. En otras palabras, ¿tiene más maná que tú? Me costaba creerlo. Ferdinand asintió lentamente. Que yo sepa, estaba muy por encima del resto durante su medición previa al bautismo. Cuando yo nací, él ya había sido enviado de vuelta a Lancenave para gobernar. Hubo una leve pausa antes de que continuara, ahora con la mirada fija en el espacio vacío. Mi madre me tuvo inicialmente con la intención de convertirme en una piedra fey, así que eligió a un compañero que tuviera los elementos que ella no tenía en lugar de uno con más maná. Eso significaba que yo era el que menos maná tenía de todas las semillas de Adalgisa en aquel momento, pero como niño omnielemental con elementos equilibrados, era el más adecuado para convertirme en una piedra fey. Me recorrió un escalofrío y se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo más probable era que Ferdinand hubiera obtenido su libro de Mestionora cuando era estudiante en la Academia Real. Dudaba que quisiera la información que estaba compartiendo conmigo, y pensar que la había recibido a una edad tan temprana era. Me levanté e instintivamente tendí la mano a Ferdinand. Lo siguiente que supe fue que estaba arrodillada a su lado en el banco, rodeándole con mis brazos. No naciste para convertirte en piedra fey, le dije. Naciste para convertirte en candidato a archiduque de Ehrenfest. Por eso los dioses intervinieron y lo hicieron así. Rosemain. Suéltame. Ferdinand me dio unas fuertes palmadas en la espalda, instándome frenéticamente a desistir. Le apreté aún más fuerte en respuesta. No hasta que comprendas el valor de tu vida. El anterior Auberenfest te acogió porque te necesitaba, y ahora mismo, no puedo subestimar lo importante que eres para Sylvester y para mí. No te soltaré hasta que lo reconozcas. De acuerdo. Lo comprendo. Lo entiendo perfectamente, así que suéltame. Eres demasiado propenso a actuar según tus emociones. Ni siquiera yo puedo creerlo a veces. Aunque te cueste entenderlo, tu apariencia te ha alcanzado, y el mundo te ve ahora como una mujer en edad de casarse. Aprende a comportarte un poco más como una mujer de la nobleza. Ya había aprendido a ser más correcta, por eso había dejado de pedirle a Ferdinand abrazos de apoyo emocional, pero eso seguía sin ser suficiente. Mi intento de consolarlo solo me había valido una reprimenda. En cualquier caso, debo pedirte que te marches, dijo Ferdinand. Seguiré fabricando la herramienta mágica. Deberías aprovechar este tiempo para informar a tus asistentes de tus circunstancias y empezar a discutir cómo minimizar tus interacciones cotidianas con las piedras Feys. Discutir, incluso, la elaboración de los broches de piedra Fey para la conferencia de archiduques. No es información para compartir con otros nobles, así que asegúrate de que nadie de Arensbach esté presente cuando mantengas estas conversaciones. Y con eso, Ferdinand me echó de su habitación oculta. Me pareció un poco cruel que me echara a un lado en cuanto terminó conmigo, pero supuse que eso no era nada nuevo. Está bien. Ferdinand parece que está mejor, al menos. Rosemain, dijo Cornelius. Corrió hacia mí en cuanto atravesé la barrera y empezó a comprobar que no me pasaba nada. ¿Qué estaba tramando? Se aseguró deliberadamente de que no pudiéramos estar allí. No estaba tramando nada. No te preocupes. Lo único que hizo fue hacerme un chequeo porque estaba preocupado por mi salud. Por poco que hiciera, era inaceptable. Un hombre y una mujer solteros sentados a solas en una habitación oculta es absolutamente inconcebible. Cornelius continuó explicando con gran seriedad qué acto tan desvergonzado habíamos cometido. Era tan inaceptable, de hecho, que era razonable que todo el mundo supusiera que habíamos pasado el tiempo discutiendo nuestros planes secretos de casarnos. Por desafortunada que pareciera la situación, no habíamos tenido otra opción.
Dudaba que Ferdinand revelara jamás que tenía el libro de Mestionora, e incluso habíamos usado el nuestro juntos, así que habíamos necesitado absolutamente estar solos. Además, habíamos hablado de mi otra vida, y por mucho que Ferdinand la despreciara, de Adalgisa. Estaba segura de que no habría dicho ni una palabra de todo aquello si hubiera estado otra persona. Ferdinand necesitaba que estuviéramos solos para poder hacer algo de suma importancia, le dije. Tienes que cuidarte más. Aunque no puedo revelar lo que hablé con Ferdinand ni lo que está tramando ahora mismo, puedo decirte esto. Me obligó a salir en cuanto tuvo lo que necesitaba. Hay poco de lo que debas preocuparte. Echando la vista atrás, había intentado consolar a Ferdinand y había recibido un sermón por las molestias. En primer lugar, me arrepentí de haber hecho nada. En una nota más importante, dije, debemos discutir los muy relevantes resultados del examen médico que me hizo Ferdinand. Por favor, reúne a todos mis asistentes. Cornelius miró entre la habitación oculta y yo antes de salir corriendo para ponerse en contacto con los demás. Mientras se iba, Eckhart dijo, Rosemain, ¿no va a salir Lord Ferdinand? Me dijo que me fuera porque ya había terminado conmigo, pero aún necesita terminar un brebaje. Debo señalar que no parecía especialmente saludable. También podría tomarse un tiempo para hacer algunas pociones de recuperación. Ya veo. Gracias. A partir de ahí, hablé con mis asistentes que me acompañaban y luego me dirigí hacia la habitación de invitados que mis asistentes habían preparado. Fue entonces cuando Cornelius volvió corriendo. Harmut acaba de enviar un ordonnance, un erudito llama a Laud. Ha llegado un mensaje urgente de Ehrenfest. Eckhart, dile a Ferdinand, dije. Me adelantaré. Iba lo suficientemente lento a pie como para que Ferdinand me alcanzara antes de llegar al despacho del archiduque. Intenté acelerar todo lo que pude, pero por desgracia, como esperaba, era demasiado rápido para mí. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.